Buenas noches, bienvenidos todos. Quisiera saber, por favor, si se oye adecuadamente mi voz y se observa la diapositiva que le estoy presentando. Por favor, si el ingeniero me abre un momentito su micrófono y me dice si se está escuchando adecuadamente mi voz y se está viendo la diapositiva, o alguien del grupo, no importa. Bueno, pienso que sí, que se está oyendo adecuadamente mi voz, ¿no? Y se está viendo la diapositiva. Soy mucho gusto, yo soy la doctora Ilse Guevara García, especialista en ginecología, obstetricia y perinatología, medicina materno-fetal, con un fellow en Inglaterra, con el doctor Nicolaides, en el año 2012. El fellow fue abordaje de cromosomopatías entre las semanas 11 y 14 del embarazo. Tuvimos pasantía por medicina materno-fetal y estuve en pasantía por cirugía fetal también en ese momento, ¿no? Bueno, me trabajo acá en Quito, también en una unidad de medicina materno-fetal. Y hoy les voy a hablar en el marco de que el 21 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Espina Bífida. Es una patología bien importante que podemos abordarla por ecografía y dar diagnóstico con una especificidad bien alta. Entonces, por eso hoy día vengo a hablarles acerca de la espina bífida, especialmente el mielomeningocele, abordaje ecográfico. Y la espina bífida no es más que la alteración en una de las vértebras. Desde 1 hasta 5 vértebras pueden estar alteradas, pueden tener malformación estas vértebras. Y esto puede ocasionar lesión de la raíz nerviosa que se exponga o simplemente ser tan pequeña que no provocar ninguna lesión, como es el caso de la espina bífida oculta. La espina bífida oculta es aquella en donde hay una malformación en una sola vértebra, quizás dos, pero no hay exposición del cono medular ni de los nervios. Por lo tanto, ecográficamente no se puede diagnosticar la espina bífida oculta. Cuando nace, el recién nacido va a presentar como una lesión hipercrómica y muchas veces acompañado de vellitos, de vellos a nivel del rafe del inicio del glúteo, ¿ya? O va a presentar una fosita, una abertura muy pequeñita donde no podemos ver la profundidad, pero que está ubicada también a nivel de la línea interglútea. Entonces, generalmente la espina bífida oculta no se ve, no la diagnosticamos por ecografía, pero personas de 20, 30 años con a veces dolor o alguna inquietud a nivel de la columna, van y le hacen una resonancia de columna y observa entonces la espina bífida oculta, la alteración en una o dos vértebras. Sin embargo, tiene buen pronóstico, no produce lesiones a la persona. Luego tenemos el mielomeningocele, el meningocele, perdón. El meningocele, nosotros va a presentar ya una malformación, una alteración en la formación de 2 a 3, 4 vértebras, en donde hay exposición de salida de esas vértebras, va a salir las meninges, ¿ya? Pero no están acompañadas de los nervios que llevan ese cono medular, ¿no? Entonces, este meningocele está recubierto con piel, por lo tanto, vamos a observar en ecografía
una lesión anecoica, una masa anecoica, totalmente anecoica, sin ecos finos en su interior, ni tabicada, a nivel de la columna, generalmente a nivel de la columna lumbosacra. ¿Okay? Y luego tenemos el mielomeningocele, que es el más frecuente, tiene una frecuencia más o menos de un 80% de su incidencia, es muy frecuente y se acompaña con lesión, con exposición. El peor es que se acompaña con exposición de los nervios del cono medular y de las meninges hacia el exterior del líquido amniótico, ¿ya? Entonces, esta lesión va a estar siempre en contacto con el líquido amniótico va a actuar como un erosionador de esa zona y va a producir aún más lesión sobre las fibras nerviosas que están expuestas, ¿ya? Entonces, en vista a que el mielomeningocele es el más frecuente, es lo que hoy nos va, y hay terapia fetal, es lo que hoy nos va a traer entonces a conversación de este tema. Entonces, fíjense acá en estas fotos del canal interglúteo superior, vean cómo se ve simplemente en el recién nacido o en la persona ya nacida, en el lactante o ya adolescente o personas adultas, este tipo de lesiones en la piel que probablemente están asociados a una espina bífida oculta o simplemente no haber nada en la piel y pasa desapercibida por muchos años. Acá tenemos esta otra fotografía, vean acá una masa lumbosacra, en donde se evidencia, es una masa que es suave, indolora, ¿ya? Y el bebé mueve sus piernas adecuadamente, sus pies tienen una buena disposición en cuanto a la pierna, están bien alineados, ¿no? Entonces, generalmente estas dos patologías, la espina bífida y el meningocele, no producen lesiones a nivel del sistema nervioso central ni a nivel de las extremidades, lesiones motoras, ¿okay? Pero el mielomeningocele, por la exposición de los nervios, sí vamos a tener lesiones a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener lesiones motoras, y también vamos a tener alteración de los nervios que van a irrigar la vejiga, ¿ok? Por lo tanto, va a producir micciones involuntarias y a veces alteración a nivel del esfínter del ano con problemas en la deposición, ¿ya? Okay. Bueno, los datos epidemiológicos, es importante estudiar el cerebro y la columna vertebral porque las malformaciones del sistema nervioso central se ven más o menos 20 a 24 por cada 1000 recién nacidos. ¿Okay? Es decir, que es bastante frecuente, ocupa el primer lugar de todas las malformaciones fetales. O sea, las malformaciones del sistema nervioso son en primer lugar. ¿Okay? En segundo lugar están las malformaciones cardíacas, ¿ya? Tiene una letalidad cerca del 40%, y otra cosa importante, que solo el 7% de estas alteraciones, de estas malformaciones del sistema nervioso central, tienen algún antecedente de riesgo. Es decir, el hermanito anterior con una lesión en el sistema nervioso central o un tío, una tía, o sea, solamente el 7%. O sea, que se ve mucho en población sin riesgo, ¿ya? Sin riesgo genético sobre todo. Se describe que en el eco del segundo trimestre se detecta hasta un 92% estas malformaciones del sistema nervioso central.
Y fíjense que la espina bífida abierta es la malformación más común, ¿ok? El mielomeningocele es la más común y las vamos a ver 1 por cada 1000 partos. Es decir, que si hay alguien acá que hace ecografía, que su ginecostetras o radiólogos que están siempre en contacto haciendo ecografías a las pacientes embarazadas, por lo menos 2 o 3 veces en su vida laboral van a tener la presencia de una malformación de espina bífida abierta. Entonces, por lo tanto, siempre, pero siempre hay que estudiar la columna vertebral, la cabeza del feto con la columna, siempre. Si hay una malformación en la calota fetal, entonces siempre hay que revisar la columna, ¿okay? En toda su extensión. En cuanto a la gravedad, eso va a depender del tamaño y la ubicación. O sea, los mielomeningoceles grandes tienen peor pronóstico, ¿ya? Los mielomeningoceles que están más ubicados hacia arriba, hacia el tórax, hacia las vértebras torácicas, entonces están más asociados con alteraciones del sistema nervioso central, sobre todo la hidrocefalia. Pero mientras más bajo esté ubicado el mielomeningocele, más alteraciones vamos a tener de la movilidad de los miembros inferiores y más alteraciones a nivel de vejiga, ¿ya? De incontinencia urinaria. También es importante ver si está cubierta por piel o no. De eso también va a depender la gravedad. Si, por supuesto, si está recubierta de piel, mejor pronóstico. Si no está recubierta de piel, peor pronóstico, porque se exponen las estructuras nerviosas que están implicadas, ¿ya? Pero ¿qué sistemas afecta el mielomeningocele? El sistema nervioso central produciendo hidrocefalia, ¿ya? El sistema locomotor, esos bebecitos que nacen con pies tálipe o pies, van a nacer con pies equinovaro y disminución de la movilidad, entonces tienen que usar desde pequeños andaderas, ir a muchas operaciones por ortopedia, por traumatología, muchísimas operaciones y al final estos adultos o estos jóvenes igual quedan usando andaderas, ¿ya? A nivel del sistema genitourinario, ya les comenté que estos pacientes generalmente tienen incontinencia urinaria y muchos incontinencia fecal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos pacientes van a tener que usar, los que sobreviven a largas edades, después de los 7, 8 años, van a tener que usar sondas, ¿ok? Recolectoras de orina para poder mantener su sistema urinario y además que estos pacientes van a tener entonces infecciones urinarias recurrentes y va a haber mucho problema a nivel urinario, sobre todo, y si es niña, aún más, ¿ya? Entonces, fíjense cómo están los pies de este bebecito, ¿okay? Pies equinovaro o pies tálipe. Y la cabecita de este bebecito, miren, aquí francamente se observa que hay una hidrocefalia. Pero, ¿cuáles son las causas y factores de riesgo? Bueno, los elementos y los mecanismos de qué provoca que el tubo neural no se cierre aún son desconocidos, ¿ok? Sí sabemos que nosotros en la vida embrionaria tenemos neuroporo anterior y neuroporo posterior, y el neuroporo posterior se cierra más o menos a los 23 días de fertilidad. Fíjense que ocurre el daño de la
del tubo neural ocurre en etapa muy embrionaria precoz. ¿Okay? 23 días. Se cierra el neuroporo posterior, el neuroporo anterior, que va a ser la cabecita del feto, se cierra más o menos a los 28 días de fecundación. Entonces, realmente no desconocemos en la actualidad lo que determina dicha alteración en que no se cierre el tubo neural adecuadamente. Pero ya hay estudios publicados desde hace tiempo que se asocia a bajos niveles de ácido fólico durante el embarazo. Por lo tanto, siempre se recomienda que la paciente comience a tomar ácido fólico 5 miligramos 3 meses antes de quedarse embarazada. Continúe con el ácido fólico una vez que está embarazada hasta más o menos las 12, 13 semanas. Esa es la recomendación que están dando todas las sociedades científicas en la actualidad. Entonces, tenemos también que está asociado a esto la diabetes, la obesidad, la hipertermia durante el embarazo, esas fiebres muy fuertes, ¿ya? Las pacientes que van a sauna y no saben que están embarazadas, entonces estas pacientes también tienen riesgo. Y las pacientes que toman anticonvulsivante a altas dosis y no saben que están embarazadas, ¿no? Entonces, factores de riesgo. Ahora bien, en cuanto ya sabemos los factores de riesgo, ya sabemos en dónde se produce, que el mielomeningocele es el que da más fuerte, porque el mielomeningocele es una malformación severa compatible con la vida. No es como la acrania o la exencefalia, ¿okay? Que es una malformación incompatible con la vida y entonces la paciente está en su derecho de interrumpir el embarazo porque es incompatible con la vida el ser que va a tener, se va a morir. Pero el mielomeningocele no. El mielomeningocele es una malformación severa compatible con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que da grandes discapacidades, ¿ya? Entonces, hay grandes discapacidades, sobre todo la de la locomoción, del aparato locomotor, y está a nivel de la genitourinario, ¿ya? Entonces, hidrocefalia. Entonces, son malformaciones que van a marcar definitivamente la vida social del individuo, ¿ya? Por lo tanto, por eso se hace mucho énfasis en el diagnóstico ecográfico, porque el diagnóstico ecográfico es lo que nos va a dar la pauta, ¿ya? Y así la Asociación de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología emite una guía para evaluar el sistema nervioso central y recomienda el estudio del sistema nervioso central, es decir, cabeza y columna. El estudio es recomendado entre las 20 y las 22 semanas, aunque haya otras sociedades que dicen que ya podemos ver alteraciones a nivel de la columna vertebral y de la cabecita en cuanto al mielomeningocele a las 16 semanas, ¿ya? Entonces, es decir, que si le llega un embarazo a las 16 semanas, tienen que evaluar la cabeza y la columna vertebral de ese feto, ¿ya? Entonces, ellos recomiendan unas técnicas o unos planos que hay que evaluar para evaluar la calota fetal, para evaluar la columna y para evaluar las extremidades, que son los 3 focos, los 3 puntos en donde el mielomeningocele actúa, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con lo normal, ¿ya? Entonces, nos describe que la calota fetal la podemos evaluar en un examen básico, un examen básico que puede hacer todo ginecobstetra, que puede hacer todo radiólogo, que puede hacer
todo médico familiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es el estudio básico de la calota fetal? Y que se hacen 3 planos, y estos planos son planos transversos de la cabeza del feto. Tenemos corte transventricular, corte transtalámico y corte transcerebelar, ¿no? Luego, nos indica que en la columna vertebral, para estudiarla, podemos hacer cortes transversos o axiales, cortes sagitales, que es el más frecuente que hacemos y se observa adecuadamente la malformación, y cortes coronales, ¿ya? Y a nivel de las extremidades tenemos que ver tenemos que ver que el feto esté extendiendo y flexionando las extremidades inferiores, y además hacer corte sagital de la pierna, ¿okay? Del fémur, pierna y pies, y cortes coronales del pie. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, comenzamos primero con el corte transverso o axial de la columna vertebral, ¿ya? Entonces, importante saber que el ser humano tiene 33 vértebras, ¿ya? Que tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacra y más o menos 3 a 4 coxigias. Y estas coxigias están como adosadas después del nacimiento, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver ecográficamente que los núcleos de osificación de estas vértebras, ¿ya? Recordar que las vértebras tienen apófisis transversa, apófisis anteriores y cuerpo vertebral. Entonces, eso lo vamos a ver como núcleo de osificaciones en la ecografía. Recordar también que el cono medular es más ancho en la parte cervical y se va disminuyendo a medida que va avanzando a través de la columna vertebral, hasta llegar como a un filo, a la parte filosa, que es a nivel sacrocoxigia, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que evaluar en la ecografía. Por lo tanto, cuando vemos en un corte transverso, ¿ok?, de la primera cervical y la segunda cervical, como la que estamos viendo acá, fíjense que vamos a ver los núcleos de osificaciones, ¿ya? Laterales, ¿ok?, o transverso, el cuerpo vertebral, y fíjense el cono medular bastante amplio y bastante grueso. Luego que vamos bajando, ¿ok?, vamos viendo el cono medular, lo que tenemos acá, esta parte hipoecoica, ¿ok?, va disminuyendo, y eso es normal. Lo importante es ver cómo estos núcleos, vemos estas imágenes hiperecogénicas que corresponden a los núcleos de la apófisis transversas, están linealizados uno al frente del otro, con abajo lo que va a ser el cuerpo vertebral, ¿ya? Entonces, así lo vamos a ver. Esto, fíjense que acá es más abajo, ya comenzando la última torácica y comenzando las lumbares y sacra. Entonces vamos viendo, fíjense acá, núcleo vertebral, apófisis transversas, cuerpo vertebral y el cordón medular, ¿okay? Y cuando vamos más hacia abajo, hacia el sacro, fíjense que vemos los puntos de osificación muchísimo más pequeños. Aquí también lo importante es ver la piel que está recubriendo la columna, ¿ya?, la vértebra, que la piel debe estar íntegra, intacta, ¿ya? Fíjense acá en este ecofotograma de su derecha que le estoy demostrando. Fíjense, esto es a nivel lumbar, ¿ok? Y fíjense, veo acá esta apófisis espinosa y aquí veo la otra, ¿ok? Y vean que tiene forma de techo de casita china,
del techo de casita china. Esa es la forma que va a tener los núcleos de osificación en un corte transverso, ¿ok? Como el techo de una casita china y esta otra hiperecogenicidad corresponde al cuerpo vertebral y acá tenemos el cono medular. Fíjense este espacio, una está al frente de la otra y no hay nada que sobresalga fuera de ella, ¿ya? Y esto es la piel que tengo acá, la piel que está íntegra. Este es un video. Ya les voy a mostrar este video. Fíjense. Fíjense cómo va la columna vertebral. ¿Ok? Fíjense la piel. ¿Ok? Volvemos. En la columna vertebral. Subo, bajo. Ese es el movimiento que debo hacer, subiendo, bajando. Recuerden que las lesiones de los mielomeningoceles ocurren a nivel, lo más frecuente, un altísimo porcentaje, lumbosacro. Por lo tanto, la parte lumbosacra la debo estudiar, desplazando el traductor de forma transversa. ¿Okay? Entonces, el sagital es el corte que yo puedo hacer colocando la columna hacia arriba o la columna hacia abajo. Traigo con la columna hacia la parte anterior, ¿okay? Porque es más fácil evaluar la continuidad de la piel, ¿ya? Y en el corte sagital vamos a ver, fíjense estas imágenes hiperecogénicas que corresponden a las apófisis dorsales, ¿ya? ¿Okay? A las apófisis dorsales y las inferiores corresponden a los cuerpos vertebrales, ¿ok? Los núcleos de los cuerpos vertebrales. Entonces, vamos a tener, fíjense, que una concuerda con la otra, está enfrente de otra. Cuando hay malformación, ese sistema organizado de la columna en el corte sagital, un puntito hiperecogénico debajo del otro enfrente, se pierde totalmente esa organización, ¿ya? Y en segundo lugar, hay que evaluar también la piel. Fíjense acá, en este ecofotograma, como vemos la piel indemne, desde la parte cervical, pasamos por la parte torácica, la parte lumbar, la parte sacra y el coxis. Vean cómo la piel está completamente indemne, ¿ya? Entonces acá decimos, la columna fue vista en toda su extensión. ¿Okay? Acá abajo tenemos el otro ecofotograma, abajo izquierdo, fíjense la columna cervical, vean cómo están dispuestos los núcleos de osificación, las apófisis espinosas y el núcleo de osificación del cuerpo vertebral abajo. Fíjense cómo está correlacionado uno con el otro y observen cómo se ve el cono medular o el canal medular, ¿ve? Entre esas dos imágenes hiperecogénicas, ¿ok? En forma de cierre. Observen que cuando ustedes, el cierre del pantalón, ¿ok? Va un dientecito del cierre con el otro, ¿ok? Enfrente del otro, tal cual es la columna vertebral en el corte sagital, ¿ya? Si un dientecito del cierre se pierde, ¿ok? Se perdió la organización. Eso mismo sucede en la parte fetal, ¿ya? Acá este ecofotograma que tenemos en la parte derecha de ustedes es un video. Observen acá, esto es la calota fetal, esto es la parte cervical, el cuello del feto, y acá viene la columna, ¿ya? Fíjense en la integridad de la piel, ¿ok? Entonces, siempre hay que fijarse en la integridad de la piel. Vean, acá, ahí está la columna lumbar, completamente normal, ¿ya? Fíjense cómo está un núcleo
en concordancia paralelo al otro núcleo de osificación. Okay. Entonces, el corte coronal es un poquito más complicado, pero si ustedes dominan el corte sagital y el corte transverso o axial, con esos dos cortes ustedes tienen ya el diagnóstico si está alterada o no la columna. Entonces, esta imágenes que tengo acá arriba es corte coronal en volumétrico. Generalmente se hace el volumétrico a la columna vertebral en corte siempre, en corte coronal, ¿ya? Para evaluar completamente la columna y también podemos evaluar allí las costillas, ¿ya? Entonces, fíjense que se ven en este corte, vemos acá las apófisis transversas, ¿ok? Y las apófisis espinosas. De las vértebras. ¿Okay? Y dependiendo del ángulo o del ángulo que estoy utilizando en el eco, dependiendo del ángulo, yo puedo ver solamente las apófisis transversas, ¿okay? O puedo ver simplemente el cuerpo vertebral. Si el eje, el haz de ultrasonido penetra más allá. ¿Okay? Entonces, esto que tengo acá es porque también lo puedo hacer en bidimensional, no solamente en volumétrico, sino también con mucha paciencia puedo ver la columna en corte coronal en modo bidimensional. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, en este video que les voy a mostrar, que tienen a su mano derecha. ¿Ok? Fíjense, vean, ¿ve? Como veo las apófisis aquí transversa, apófisis transversa, cono medular. ¿Okay? Cono medular, veo acá el cuerpo vertebral. ¿Okay? Entonces, vamos a ver dos líneas arriba, dos líneas superior y inferior continuas, ¿ya? Con cada una paralela a la otra, sin nada que las interrumpa, ¿ya? A esas dos líneas. Ok, entonces estos son ecofotogramas que le traigo en diferentes cortes. Fíjense acá el corte sagital, donde evalúo toda la columna. Y fíjense, núcleo de osificación con núcleo de osificación, núcleo de osificación con núcleo de osificación, paralelos. Y veo la indignidad de la piel. Y aprovecho acá a ver un poquito el cono medular en este corte sagital. En este corte transverso a nivel de los riñones, porque fíjense, acá tengo riñones, veo acá el cuerpo vertebral y veo acá las apófisis espinosas y acá veo la piel que está íntegra, ¿no? Y este es un corte bidimensional de coronal de la columna y fíjense cómo veo las tres líneas, ¿okay? Que son las apófisis transversas y las espinosas, ¿ya? En el segmento lumbar, ¿okay? O lumbosacro. Y esto acá es para que ustedes vean otro corte transverso. Fíjense acá tengo el cuerpo vertebral, acá las apófisis transversas, ¿ok? Los núcleos de osificación de las apófisis transversas. Veo acá dentro el cono medular y esto es la piel que está íntegra, ¿no? Entonces fíjense cómo tiene el techo de casita china, ¿ok? ¿Ok? Entonces se ve como el techo de una casita china en el corte axial. Y esto es 3D para que vean la columna completamente íntegra. ¿Bien? Una vez, entonces pasamos al corte básico del estudio de la calota fetal. Y son 3 cortes importantísimos y que uno lo hacemos casi todos los días en todas las pacientes, porque en uno de ellos medimos el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, ¿ya? Entonces, los 3 cortes
fíjense acá, son cortes transversos, uno paralelo al otro, y el último corte es un transverso inclinado, con una inclinación hacia la fosa posterior, que es el transcerebelar. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en este ecofotograma, es un corte transverso de la calota fetal, donde vemos línea media. Vean acá la línea media, vean acá este espacio que corta la línea media, que se llaman cabum del septum pellucidum. Hacia acá, hacia los lados y hacia arriba, vamos a ver las astas anteriores del ventrículo lateral, son las astas anteriores, ¿ok? Todo esto es el ventrículo lateral. Hacia atrás vamos a ver el plexo coroides, ¿ya? Y el atrio ventricular. Entonces, ese es el corte, se llama el corte transventricular. Transventricular, ¿por qué? Porque estudiamos adecuadamente el plexo coroides y el asta posterior del ventrículo lateral, específicamente el atrio ventricular. ¿Okay? ¿Por qué específicamente el atrio ventricular? Porque el atrio ventricular es la primera estructura que se altera, que aumenta cuando hay una ventriculomegalia, es decir, cuando el líquido cefalorraquídeo se está acumulando allí, bien sea por una obstrucción que esté ocasionando por una alteración de la columna, o bien sea por otra alteración a nivel en el cerebro en sí, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de medir el atrio ventricular. El atrio ventricular debe medir hasta 10 milímetros y ya por ahí tengo más adelante una diapositiva de cómo medimos el atrio ventricular, ¿no? Luego vamos a tener el corte transtalámico, también es paralelo al anterior, un poquito más bajo y paralelo al anterior, en donde vamos a ver también línea media. Acá se la estoy dibujando, la línea media. Vamos a ver este espacio, que es el cabum del septum pellucidum, y esto es los tálamos, ¿ok? Los tálamos, y detrás de los tálamos me queda el gyrus del hipocampo, ¿ya? Y este es el corte donde nosotros medimos el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, ¿ok? Y tenemos entonces el otro corte, que es el corte transcerebelar, que es un corte oblicuo hacia la fosa posterior, en donde tenemos que ver el cabum del septum pellucidum, tálamos, el cerebelo, que tiene forma de haba. Fíjense acá el cerebelo, con una formita en forma de haba normalmente. Se ve un espacio anecoico, que es la cisterna magna. Se ve esta imagen que le estoy demostrando acá, que es más hiperecogénico, que es el hueso occipital, y vemos este espacio, que es el pliegue nucal, si lo quieren medir, ¿ya? Entonces, con estos tres cortes, nosotros podemos diagnosticar una patología del sistema nervioso central. Si ustedes se aprenden lo normal de estos tres cortes, avanzan muchísimo, han avanzado muchísimo en la ecografía obstétrica, porque estos cortes son básicos, ¿okay? Hay una neurosonografía avanzada, ¿okay? Donde hay muchísimo más cortes de la calota fetal, pero con estos tres cortes básicos, ustedes pueden diagnosticar el 95% de las patologías del sistema nervioso central, ¿no? Y luego referirla a un radiólogo especialista en ecografía perinatal, o a una unidad de medicina materno-fetal, o a un perinatólogo, o a un médico especialista en estos casos, ¿ya? Entonces, importante, estos tres cortes básicos que todo ginecostetra debe saber, debe dominar bien, ¿ok?
que todo radiólogo debe dominar bien, que todo médico familiar debe dominar muy bien, que toda obstetriz debe dominar también bien. ¿Okay? Acá, este ecofotograma que le traigo, derechos izquierdo superior, fíjense acá, tengo la calota fetal ampliada, recuerde que tienen que colocar zoom a un 75% de la pantalla para poder evaluar mejor las estructuras. Fíjense acá tengo la línea media, tengo acá el cavum del septum pellucidum, tengo acá las astas anteriores, las dos astas anteriores del ventrículo lateral. El ventrículo lateral, mire, se los dibujo aquí con la flecha, ¿ya? Todo esto es lo anterior del ventrículo lateral, esto es la parte media y esto es la parte posterior del ventrículo lateral. ¿Okay? Acá tengo la línea media del falx cerebri, ¿ok? Y esto que tengo acá es el plexo coroide, ¿ya? Y esta línea que estoy pasando acá es la medición del atrium ventricular, ¿ya? Entonces, el atrium ventricular se mide a nivel de donde termina el plexo coroide, se ve la cisura parieto-occipital acá, ¿ok? Y pasamos una línea vertical que va desde la pared anterior, pasa por donde termina el plexo coroide y termina en la pared inferior, ¿ya? Eso debe medir hasta 10 milímetros, ¿ok? ¿Ya? Entonces, siempre deben identificar los ventrículos laterales e identificar la parte posterior del ventrículo lateral para decir si el feto tiene ventriculomegalia o no, ¿no? Entonces, y se hace en este corte que se llama transventricular, ¿no? Transventricular. Entonces, acá tengo un corte en el medio, un corte transtalámico, en donde veo la línea media, cavum del septum pellucidum, los tálamos, ¿ya? Y aquí están midiendo el DBP. Este es el gyrus del hipocampus, ¿okay? Como un giro que da la parte posterior o la parte del tálamo, ¿ya? ¿Okay? Entonces, acá es donde medimos entonces el DBP. Y fíjense, ahí se está midiendo el DBP y la circunferencia cefálica. Entonces, este último corte es un corte transverso, inclinado hacia la parte posterior, hacia la fosa posterior, que se llama corte transcerebelar. Y fíjense, acá entonces vemos el cerebelo en forma de haba. Fíjense, los lóbulos cerebelosos se ven adecuadamente y veo acá la cisterna magna, la cual están midiendo, ¿ya? Esto que le estoy demostrando acá es el hueso occipital. Entonces, esta cisterna magna es también muy importante, ¿ya? Muy importante porque ella nos permite también evaluar si hay cisterna magna comprimida o hay una megacisterna magna. Por lo tanto, los valores de ella deben ser de 2 a 10 milímetros, ¿ya? De 2 a 10 milímetros. Si hay una distancia menos de 2 milímetros, quiere decir que esa cisterna magna está colapsada y puede haber entonces un problema a nivel de la columna vertebral, ¿ya? O si está muy amplia, mayor de 10 milímetros, quiere decir que puede haber un problema en donde el líquido cefalorraquídeo se está acumulando por obstrucción en algún sitio que debemos investigar después, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los 3 cortes. También, entonces, en la evaluación de las extremidades, fíjense que acá debo tener, entonces, acá el corte sagital de las extremidades. Veo acá el fémur, veo la pierna y veo el pie.
fíjese que la cara anterior de la pierna está lineal, es lineal en relación a la cara anterior. Y el talón está linealizado también a la cara posterior de la pierna. Eso debe demostrarse en las ecografías. Igual acá, fíjense cómo hay una alineación entre el pie y la pierna, ¿ya? También en corte coronal debemos ver los pies, ¿ya? Debemos ver la planta de los pies con sus dedos adecuadamente. Entonces, fíjense acá, ya llegando a lo patológico, al mielomeningocele, fíjense que acá tengo un corte transversal de la columna vertebral y veo acá esta apófisis transversa abierta, ya no es tan inclinada como en forma de techo de casita china, sino está completamente abierta. Y la piel está dehiscente allí, no hay piel. Y sale esta imagen, se exterioriza esta imagen que tengo acá, una imagen anecoica, ¿ya? En el corte transverso, fíjense, en el corte sagital, perdón, fíjense cómo veo esta imagen, ¿ok? Que sobresale de la columna, ¿ya? Y ese es el mielomeningocele. Al nacer el bebé, fíjense la lesión grande que se observa. Y esto es un 3D de corte coronal, en donde ve está abierta completamente la columna. ¿Okay? Esto es un video a su lado izquierdo. Fíjense en ese video, fíjense acá, fíjense cómo se abre, voy bajando y se abre. Entonces, fíjense acá cómo sale esta imagen tabicada, ¿okay? Sale esa imagen tabicada a nivel de columna. Fíjense, columna normal, columna abierta, columna normal, y aquí esta imagen tabicada que sale completamente, ¿ya? Otro video, fíjense, hacia acá la parte cervical, el cuello del feto, y vean cómo hay disrupción de la piel, ¿okay? Vean cómo está la disrupción de la piel, ¿okay? Y tengo que ver más o menos a qué nivel está, en qué vértebra, ¿ya? Acá tengo otra imagen de la columna en sagital y vean cómo se observa la imagen anecoica redonda, donde hay la piel ya no está ausente allí y protruye esa imagen haciendo contacto con el líquido amniótico, ¿eh? Y esto es el recién nacido. Acá, fíjense, un corte sagital. Veo el final de la columna y veo esta imagen, veo que la piel, hay una discontinuidad en la piel y luego veo esta imagen tabicada, ¿ya? Que se corresponde a un mielomeningocele y veo en qué vértebra, en la última lumbar, sacra y coccigia, ¿ya? Entonces, tengo que describir en dónde la consigo. Estas son más imágenes, observen acá, al final de la columna veo entonces esta lesión quística, ¿ya? En corte sagital. Y en corte transverso, fíjense cómo veo entonces dos imágenes quísticas que sobresale de la piel, ¿okay? Y en el corte coronal, vean cómo se abre la columna. También a nivel de la cabeza vamos a manejar dos signos. Fíjense que esto es normal. Fíjense acá, esta calota está normal, veo el cerebelo, veo la cisterna magna, veo el caudal del septum pelúceo y tiene una forma de huevo, de huevito, ¿ves? La cabeza, o sea, una forma ovoide, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando hay una lesión en la columna, un mielomeningocele, y vemos entonces
vamos a ver que hay una gran presión porque el tronco cerebral se está desplazando hacia abajo por la abertura que hay en la columna, la salida del cono, de parte del cordón medular, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que haya un aumento, un abombamiento del hueso frontal, ¿ya? Debido a la alta presión. Entonces, las cisuras parieto-frontal se van a deprimir y van a dar esta forma del limón, ¿ok? A la cabeza. Esto se ve más o menos hasta la semana 26, ¿ya? Luego también, como hay alta presión, hay un movimiento de ese tronco cerebral, entonces la cisterna magna va a desaparecer y se va a comprimir el cerebelo, ¿ok? Y va a tomar una forma de banana. Lo que antes tenía forma de habas, ahora va a tener forma de banana, ¿ya? Entonces, fíjense acá, más ecografía en forma de limón. Miren, acá tengo el frontal prominente, ¿ya? Línea media, y fíjense cómo veo el ventrículo lateral bastante dilatado, y acá veo el plexo coroideo. En este ecofotograma que ustedes tienen a la derecha superior, tengo acá el cerebelo, fíjense aquí, en forma de banana, y no tengo cisterna magna. Recuerden que la cisterna magna es el espacio anecoico. No tengo, está obliterada la cisterna magna. Vean acá en el ecofotograma inferior derecho, este que les estoy demostrando acá es normal. Fíjense cómo está el cerebelo en forma de haba, ¿ya? Normal, ¿ya? Fíjense acá la cisterna magna, este espacio anecoico, y este es el hueso occipital. Entonces, en la otra ecografía, al ladito, fíjense el cerebelo como tiene esta forma de banana, y no hay cisterna magna, está obliterada, porque el cerebelo está chocando prácticamente con el hueso occipital por la gran presión que tiene, ¿ya? Y esta imagen inferior izquierda es simplemente para que ustedes vean cómo se ve la ventriculomegalia que pueden tener estos fetos. Estas ventriculomegalias crecen, aumentan hasta hacerse severa. Y bueno, cuando nace, crece entonces el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, y cuando nacen estos nenes tienen hidrocefalia, ¿okay? La tasa de detección con estos signos es de un 98%, ¿ya? Entonces, fíjense, en cuanto a los pies, tenemos que esta patología, mientras más baja, produce pies tálipe o pies equinovaro, y vean que se pierde la alineación, ¿ves? Entre la pierna y el pie, ¿ves? Esta alineación que tenemos normalmente, vean acá este ecofotograma izquierdo superior, esta alineación que tenemos normalmente de la pierna con el pie, se pierde totalmente, ¿ok? Se pierde totalmente. De una imagen 3D, fíjense, volumétrico, como el pie está en abducción completamente hacia la parte interna, ¿ok? Entonces, ya vimos signos en la cabecita, en los pies y en la columna del segundo trimestre. Pero esto no se queda así. Vamos a ver esto porque estos signos se complementan todos formando el Arnold-Chiari, la malformación de Arnold-Chiari. Vean acá. Entonces, malformación de Arnold-Chiari, mielomeningoceles, ¿ok? Signo del limón, signo de la banana, y a eso se le llama mielomeningocele con esta combinación. Fíjense aquí, el mielomeningocele con las combinaciones a nivel cerebral se llama malformación de Arnold-Chiari
tipo 2, ¿ok? Ok, como la parte se va invirtiendo, el triángulo del control prenatal o la pirámide del control prenatal se ha invertido desde los años 95, de manera que entre las 11 y las 14 semanas podemos hacer diagnóstico o tamizaje de cromosomopatía, tamizaje de malformaciones, tamizaje de preeclampsia, tamizaje de amenaza de parto pretérmino. También podemos hacer un pequeño tamizaje para espina bífida. Ya en la sociedad, todavía en las sociedades científicas de renombre, no se ha dicho abiertamente que hay que hacer tamizaje para espina bífida, pero sí la ISOUD y la Fetal Medicine Foundation ya nos dicen que nosotros debemos evaluar siempre el cerebro en la imagen media sagital, en la misma imagen que evaluamos la translucencia nucal. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bastante difícil evaluar el defecto de la columna vertebral a esta edad gestacional, a menos que el defecto sea muy grande y usted tenga un equipo de alta gama. Allí sí puede valorar perfectamente. Pero si es muy pequeño el defecto y el equipo es de baja gama, es muy difícil descartar espina bífida abierta a esta edad gestacional. Pero las grandes sociedades científicas dicen que podemos ver signos indirectos de espina bífida en las tomas de imagen que hacemos para el hueso nasal y la translucencia nucal, ¿no? Y algo para comentar es que en los años 80 no se hacía este tipo de tamizaje ecográficamente, sino que a partir de las 16 semanas, en la semana 16, se hacía tamizaje sérico materno con alfa-fetoproteína. Y esto tenía una sensibilidad de detección de un 74%. Luego, en los años 90, ya los equipos eran más sofisticados y describieron el signo del limón y el signo de la banana con una tasa de detección bastante alta, ¿ya? Luego en el 2009, Chaui y colaboradores evaluaron 200 imágenes y evaluaron la translucencia intracraneal. Y ellos decían que la translucencia intracraneal es el ventrículo lateral que se ve en estas imágenes de corte medio sagital, ¿no? Pero surgieron otras investigaciones y en el 2012 hubo entonces, en el 2012 se propone ya que habría que evaluar 4 espacios, 4 líneas y 3 espacios. Y aquí está el estudio. Y es fácil. Fíjense acá que tengo el diencéfalo, tengo acá la médula oblonga, acá tengo, esto es el tronco encefálico. Esto que tengo acá en este corte es el cuarto ventrículo, ¿ya? O translucencia intracraneal. Esto es la cisterna magna y esto es el hueso occipital. Y acá tengo la translucencia nucal. Entonces, ellos decían que podemos pasar unas líneas paralelas entre sí en la pared anterior del tronco cerebral, ¿ya? Otra línea en la pared anterior del cuarto ventrículo, otra línea en la pared posterior o en la pared anterior de la cisterna magna y otra línea que pasara por el hueso occipital. Entonces, eso me formaba 4 líneas y 3 espacios, ¿ya? Y que esos espacios son similares, ¿ok? Miden igual, 1 a 1, la relación es 1 a 1. Cuando hay problemas de espina bífida, entonces esos espacios se va a ampliar el espacio del cuarto ventrículo
que sería la translucencia intracraneal, y va a desaparecer el espacio de la cisterna magna. Entonces, quedándome entonces 3 líneas y 2 espacios. ¿Ya? Entonces, esto nos indica que podemos tener entonces un riesgo para espina bífida. ¿Ya? Entonces, acá entonces tenemos las 4 líneas y los 3 espacios. Fíjense aquí, tengo la columna vertebral que la estoy viendo. Acá tengo solamente 3 líneas y 2 espacios, que es este riesgo para espina bífida, y se ve como una imagen pequeñita, anecoica, al final de la columna. ¿Con qué todo esto para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, porque desde el 2011 se está publicando ya el estudio MONS. El estudio MONS es un estudio aleatorizado en varios hospitales. Primero comenzó en Estados Unidos y ya está a nivel mundial, en donde se compara las pacientes que fueron operadas prenatalmente, los fetos que fueron operados prenatalmente, con los fetos que fueron operados postnatalmente, ¿ya? Entonces ellos vieron una reducción en la necesidad de derivaciones ventrículos peritoneales para disminuir la hidrocefalia, y también disminuyeron, hay mejoría de la parte motora, incluso muchos no usarían andaderas ni sillas de ruedas, ¿ya? Esto también mejoró la parte de la mortalidad y morbilidad materna. Entonces, aquí están los criterios de inclusión, ¿ok? Que debía ser en embarazo único con mielomeningocele o raquitisquis, que debía estar en las vértebras T1 a S1, sin evidencia de herniación del romboencéfalo, ¿ok? Que debe ser entre las semanas 19 y 26, con cariotipo normal, y la edad materna mayor a 18. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia del diagnóstico temprano de esta patología y la derivación a centros de tercer nivel. ¿No? Esto es para que vean los pros y los contras de esta cirugía fetal. Ya en Quito se han realizado varias, aquí en Ecuador se han realizado varias cirugías fetal de mielomeningocele, y fíjense cómo mejora a los 12 meses, menor tasa de derivación ventrículo-peritoneal y mejor tasa de malformación de Arnold-Chiari tipo 2. Entonces, a los 30 meses mejora la motricidad de ese feto y hay deambulación independiente. ¿Ok? Entre los 5 y los 10 años, fíjense que la micción voluntaria fue en un 20% mejor que en la cirugía postnatal, ¿ya? Pero está asociado a parto pretérmino, bajo peso al nacer, entonces con todas las complicaciones maternas y del embarazo que puede haber cuando se abre el útero materno y operar intrauterinamente. Entonces, pero se han tenido muy buenos resultados. Esto para que ustedes vean que anteriormente, se exponía el útero en una cirugía abierta y se hacía una histerotomía de 6 a 8 centímetros. Ya hoy día se puede hacer con técnica abierta, pero la incisión uterina es de 1.5 a 2 centímetros, bien pequeñita, que mejora la parte materna, y de hecho ya se hace por fetoscopía. ¿Ya? ¿Ok? Esto que le traigo acá, voy a compartir el audio. Es un videíto de unos 2-3 minutos. Déjenme compartir el audio acá. ¿Ok? Acá me dicen si se escuchan.
Cuando se nos da la noticia que el niño tenía un problema, que traía hidrocefalia, pues obviamente continuaron los estudios, nos dijeron hay que ver el motivo, nos dijeron que no había motivo aparente, que era pues, no sé, algún mal congénito que se le iba a quitar sola la hidrocefalia o con una válvula al nacer. También nos hablaron de los riesgos de crecer la hidrocefalia, de aumentar, pues iba a haber mucha malformación cerebral y pues eso traería muy mala calidad o simplemente que el bebé no naciera. La posibilidad de interrumpir el embarazo por las malas condiciones que se presumía vendría a la vida del niño y los riesgos que representaba también para la misma mamá. Eran noches de angustia, incertidumbre, yo no quería abortar. Y pues mis aferramos. Desde el momento que me dijeron que había una posibilidad, yo quise hacer lo que estuviera posible para que él estuviera bien. Y pues valió la pena el dolor, estrés, todo valió la pena porque sí, es una recuperación bien desagradable. Se han abierto puertas ya para otros bebés que tienen este padecimiento, porque sinceramente no dejo de pensar cuántos bebés pues no han tenido la oportunidad, ya sea por falta de información, por falta de recursos y pues que no se ve un caso de éxito así. Yo me considero una mamá, sí, soy estricta, pero yo amo mucho a mis hijos, mi vida con mis hijos y ahora triple, muy enamorada de ustedes. A logramos, gracias. Entonces, esto es por la UNAM México, ¿ya? En Querétaro. Y bueno, es para que vean cómo se puede fácilmente nosotros, o sea, se puede diagnosticar a tiempo y enviar ese embarazo a unidades donde puedan trabajarlo mejor, ¿ya? Entonces, bueno, por su atención, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Ok, estimados participantes, habilitamos en este momento la caja de preguntas a través del chat de los respectivos grupos de WhatsApp a los cuales ustedes han sido añadidos e invitados al link para que puedan acceder a esta masterclass por parte de la doctora Isly Guevara, especialista en esta tercera jornada académica científica en el webinar de ecografía y ecodoppler, ecografía músculo, esquelética, abdominal y gineco-obstétrica. Se habilita en este momento el panel de preguntas. Pueden dejarnos a través del chat de grupos, hacerle llegar también a su asesor de confianza para que posteriormente nuestro comité nos lo remita y dar lectura a nuestra especialista. Por su parte, vamos a habilitar breves segundos. Hasta entonces, vamos a comentarles acerca de nuestra especialista, la doctora Isly Guevara. Recordemos, dentro de su instrucción formal, es médico cirujano, cuenta con un posgrado en obstetricia y ginecología, también un posgrado en perinatología, así como una maestría en docencia universitaria. Además de ello, la doctora Isly Guevara ha sido prestadora de servicios profesionales en el Hospital Central de Maracay, docente del posgrado de ginecología y obstetricia en la Universidad de Carabobo. Ha laborado también en la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Luz Helena Arizmendi en la capital de la República del Ecuador. También ha sido tutora, entre otros cargos, docente de la Universidad Católica en el área de posgrados en ginecología y obstetricia. La doctora Isly Guevara nos ha presentado el tema titulado Abordaje ecográfico del mielomeningocele.
¿Ok? Súper importante que ustedes vayan dejando sus preguntas, pero si usted quiere profundizar más en el área de ecografía, quiere complementar su currículum profesional con un posgrado, con un programa de educación continua a la altura de sus expectativas y necesidades académicas y profesionales, no deje de consultar por el Diplomado Superior en Ecografía y Ecodoppler, modalidad semipresencial, siendo una certificación universitaria, prácticas y talleres presenciales en casos clínicos con pacientes reales. Arrancamos ya en este enero 2023. La teoría se abordará en sesiones síncronas de educación 100% en línea y las prácticas serán de manera personalizada en talleres presenciales, claro que sí, habilitados para las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Riobamba, el destino que mejor y más cerca a usted le considere adecuado, pues puede sugerir y solicitar más información a nuestros asesores. En este momento, nuestros compañeros asesores también harán llegar a sus grupos de WhatsApp un video relativo para que usted pueda visualizar cómo se vive la experiencia de un taller práctico de ecografía y ecodoppler, dentro de los cuales en este programa se abordarán, entre otros temas, ecografía abdominal, ecografía de partes blandas, ecografía de miembros superiores e inferiores, principios básicos del Doppler 3D y 4D, así como ecografía de gineco-obstetricia. Este diplomado contará con una doble certificación, tiene un costo inversión de $1,297 más IVA como precio regular para cerrar este año y culminar con una oferta espectacularmente atractiva para usted. Pagará únicamente si está en este webinar $700 ya incluido impuestos. Aparte del precio que está viendo usted en pantalla, tendrá un segundo descuento, promoción válida únicamente si está visualizando este webinar. Contáctese en ese momento con su asesor de confianza, con su asesor de academia y admisiones para que pueda exigir esta promoción válida únicamente hasta culminar este webinar. Puede congelar su precio en este mismo instante, estimados profesionales de la salud. Así que es momento, pueden dejarle un mensaje a su asesor de confianza, un audio, una llamada, con lo que usted considere más adecuado, separar esta increíble oportunidad académica y arrancar el 2023 con un perfil académico y profesional a la altura de sus prioridades. ¿Ok? Vemos en pantalla también la certificación a la cual puede usted acceder al finalizar este webinar. Quiere certificarse por 100 horas en este webinar. Déjeme decirle que puede acceder también a la promoción para que usted inicie su diplomado y obtenga también esta doble certificación. Es decir, aparte de las 350 horas que otorga el diploma nacional, tendrá 120 horas el diploma internacional de investigación académica otorgado por la Metropolitan International University, pero además tendrá 100 horas más para sus concursos de mérito y oposición, ascensos, posgrados, recategorización y categorización, así como demás temas académicos y laborales. Una oportunidad completamente atractiva para usted, estimado profesional de la salud, que gracias a la Corporación BQC y a la empresa de capacitación de GIS a través de la Escuela Especializada en Ciencias de la Salud pone a su consideración. Ok, en este momento damos paso, ahora sí vamos a ver las preguntas que tiene nuestro foro de profesionales. Se han habilitado de inmediato los chats grupales para poder entregar estas preguntas a nuestra docente, a nuestra especialista de la noche, nuestra querida doctora Gilsi Guevara. Tenemos la primera pregunta que nos dice de la siguiente manera, mi distinguida doctora. Una pregunta, ¿las alteraciones en los miembros se pueden relacionar? ¿Las alteraciones en los miembros se pueden relacionar con alteraciones en columna? También abarca brazos. No, generalmente el mielomeningocele, o si está combinado con la malformación de Arnold-Chiari, generalmente no provoca lesiones a nivel de los miembros superiores, a menos que sea un mielomeningocele que esté a nivel de la columna torácica superior. ¿Okay? Pero generalmente esto mielomeningocele es a nivel lumbosacro o dorso lumbosacro. Entonces las lesiones son sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Perfecto, damos paso a la segunda pregunta que viene de parte de nuestros coordinadores de chat.
La segunda pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál es la diferencia en ecografía en meningocele y mielomeningocele? Doctora, por favor. Generalmente el mielomeningocele no está interrumpida completamente la piel. ¿Ah? El meningocele, usted va a ver ecográficamente que la piel está normal, está presente con la imagen anecoica, que generalmente es anecoica completamente, único con el borde superior grueso, ecogénico, que representa la piel. ¿Ya? En los mielomeningoceles, no va a haber, usted no va a ver nada que recubra esa lesión. ¿Ya? Va a haber completamente la piel, discontinuidad en la piel. Y la mayoría de los mielomeningoceles son tabicados, o sea, se ven una lesión quística tabicada. ¿Ya? Eso es la diferencia básicamente ecográfica. Perfecto. Al momento, esas han sido las preguntas solicitadas a través de los chats grupales y agradecemos también la participación de exactamente 278 participantes que han asistido a esta triple jornada entre el día lunes 28, martes 29 y hoy miércoles 30 de las jornadas académicas. Mi distinguida doctora, como siempre, agradecerle su participación y su invaluable aporte académico hacia la ciencia, la investigación por parte del directorio de la empresa de capacitaciones GIS, comprometida con la actualización de conocimientos al alcance de todos los profesionales de la salud de nuestro país. Su mensaje final, mi distinguida doctora, antes de despedirnos. No, gracias a ustedes por convocarme a esta reunión. Bueno, me alegra muchísimo que haya muchas personas que estén viendo este tipo de actividad y que deseen aprender, porque la salud y la medicina en este país es a través del conocimiento, del aprendizaje día a día, ¿ya? Para ofrecer mejores técnicas, para ofrecer un mejor conocimiento y ofrecer mejores estrategias en cuanto al pronóstico de las pacientes, todo por nuestros pacientes. Pues. Bueno, muchas gracias y feliz noche con todos. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto culminamos esta triple jornada académica científica en el webinar de ecografía y ecodoppler patrocinado por la empresa de capacitaciones GIS a través de su escuela especializada en ciencias de la salud. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, es un gusto compartir con profesionales de la salud de todo nuestro país. Mi nombre, François Freire Prieto, Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas y Ecuador. Yo más que nunca estoy seguro de que su conocimiento es el activo más rentable. Gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego.